Bienvenidos a la reflexión de hoy en la voz del pastor Jaime Hernández Flores, con el tema ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Adelante, pastor. Muchísimas gracias. Un célebre hombre del pasado dijo: habla para que yo pueda conocerte. El modo de ser de cada persona y el modo con que ve el mundo puede conocerse mediante el diálogo, un contexto en el que dos personas se relacionan y pueden formularse preguntas. Es muy propicio para entender qué es lo que piensan, cómo es su carácter, su personalidad, sus hábitos y sus costumbres. También en el pasado hubo un hombre que dijo la siguiente frase: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Esto lo encontramos allá en Génesis capítulo 4, versículo número 9. Fue una pregunta que hizo el todopoderoso Dios a un hombre llamado Caín. Dice el versículo 9: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. Y es una frase que revela la situación, la realidad, el carácter y la personalidad de este hombre llamado Caín. Cuando se eluden las responsabilidades, cuando se trata de eludir los compromisos, cuando se buscan alternativas para no cumplir con órdenes o aún con el sentido lógico de la vida y el sentido natural de la vida, surgen evasivas. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué le había acontecido a Caín para responder de esta manera? Cuenta la Biblia a partir del capítulo 4 que Abel y Caín eran hermanos, que en una ocasión tanto el uno como el otro trajeron la ofrenda a Dios. Caín, dice el versículo 3 del capítulo 4, que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y luego el versículo 4 habla de que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, dice el versículo 5. A partir de aquí comienza una situación difícil para Caín. Dice la escritura que se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, se desmoralizó, decayó y entró en crisis. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué has decaído tu semblante y por qué te has ensañado? He aquí la razón por la cual mucha gente vive en un estado difícil de vida, incongruente y llena de sinsabores y problemas. Le dice el Señor: si bien hiciereis, no serás enaltecido. El problema de Caín era que no hacía el bien. Ni siquiera hizo el bien en la ofrenda. Ni siquiera pudo discernir cuál era la ofrenda correcta para Dios. Sencillamente era un hombre que no hacía el bien. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Cuando no se hace el bien, es posible y muy posible que el pecado esté listo para entrar, para que haga y se haga lo malo. Esto le aconteció a Caín. Caín no hacía el bien. Eso dice el versículo 7. Si bien hiciereis, no serás enaltecido. Le quiso decir Dios: Abel es enaltecido. Por eso hay agrado de mi parte por la ofrenda de Abel, porque él hace el bien. Y tú no haces el bien, por eso no eres enaltecido. Mas sin embargo le dice: y si no hicieres bien, el pecado entonces está a la puerta. Ahí está el pecado listo para entrar en tu ser. Y entonces sigue diciendo el verso 7: con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. A pesar de no hacer el bien y a pesar de que el pecado está a la puerta, aún Caín podía enseñorearse del pecado. Tenía cómo hacerlo, sabía cómo hacerlo, podía hacerlo, porque Dios le había dado la voluntad
y la conciencia al hombre para entender y saber lo que sería correcto frente a las cosas de la vida. Y entonces el verso 8 cuenta que Caín le dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Maquinó Caín el mal para su hermano. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín, al no hacer el bien, fue cayendo en picada de maldad en maldad. La primera expresión de su maldad la encontramos en la ofrenda a Dios. Él no ofrendó lo correcto, él ofrendó del fruto de la tierra. ¿Y por qué el fruto de la tierra no era una ofrenda agradable a Dios? Y sí, la ofrenda de los primogénitos de las ovejas. Sencillamente porque la Biblia también lo reseña en Hebreos, que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Y qué significa eso? Significa que Caín no tenía fe, Abel sí. Y la fe que tenía Abel era en aquella promesa que Dios les había determinado: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta promesa de Génesis 3:15 hace referencia a Cristo. Seguro que es Cristo. Es una promesa de redención. Algún día vendría el cumplimiento de esa promesa, y Abel lo creía. Y Abel, con fundamento en esa promesa, ofreció su ofrenda. Por eso ofreció de los primogénitos de sus ovejas. Entendió por la fe que tenía que venir y haber derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Pero Caín también conocía la promesa, pero no quiso someterse ni vivir bajo la promesa, sino que por el contrario vivió haciendo lo malo. Y la ofrenda que él otorga a Dios lo hace contraria, llevando la contraria a Dios. Por eso da del fruto de la tierra, para desvirtuar la promesa. Y en la segunda cosa que cae Caín es que al no ser tenido como un gran ofrendador y adorador de Dios a través de la ofrenda, él decae. Su semblante se vuelve turbio, su corazón se llena de sinsabores. No puede ser que Dios le haya rechazado su ofrenda. No puede ser. Y por eso maquina contra su hermano. El pecado lleva a otro pecado, la maldad lleva a otra maldad, y el pecado es como un virus contagioso. Va caminando y andando por el mundo, en el corazón de los hombres, transmitiéndose uno a otro. Por eso él maquina contra su hermano y le hace la invitación: salgamos al campo. Y allí arremete contra él, el primer homicidio del mundo, Caín. Y cuando el Señor Dios del cielo le dice: ¿dónde está Abel tu hermano? Entonces él responde: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y esta frase refleja el verdadero carácter de este hombre. En realidad, él hacía lo malo. ¿Cómo podría él ser verdaderamente un hermano para su propio hermano? Estimados hermanos y amigos, no olvidemos que nosotros tenemos una gran responsabilidad frente a la vida. Una gran responsabilidad con nuestra familia. Una gran responsabilidad con nuestra sociedad, con la historia y con la patria. Con Dios, con su palabra. No podemos eludir nuestros compromisos y deberes. Hemos sido llamados para ser la luz de este mundo. Hemos sido llamados para ser la sal de esta tierra. Hemos sido llamados para compartir la palabra, para dar ejemplo, para ser de testimonio. Hemos sido llamados para brillar como brilla una preciosa lámpara o miles de estrellas en el firmamento. El mal es cierto que está a la puerta de nosotros, pero igual que Caín también tenemos la oportunidad de enseñorearnos de él por la gracia de Dios y la obra de Cristo, como bien lo dice su palabra.
el pecado ya no se enseñoreará de ti. Entonces, ¿qué encontramos en este capítulo 4 de Génesis? Encontramos a un hombre que a través de esta frase expresa su verdadero carácter, expresa su verdadera personalidad, muestra lo que realmente es: insensible frente a su hermano, con malos pensamientos frente a su hermano, con malas intenciones. No sentía la sangre de su hermano por la suya, no tenía buenos sentimientos para con su hermano. Encontramos aquí un hombre haciendo lo malo, teniendo el pecado a la puerta y que podía enseñorearse de él. No obstante, hacía lo malo, se hacía el desentendido frente al pecado, lo toleraba, lo practicaba, lo vivía, y de hecho consumó toda su maldad en su hermano Abel. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Quizás sea una frase simple y sencilla, pero muestra y demuestra lo que se es, el carácter, la forma de pensar y la forma de vivir. Estimado hermano, ¿ha llegado usted a pensar qué tan cerca puede estar usted de ser un practicante de esta frase? En estos tiempos de dificultad, ¿sí ha podido usted hacerse parte de la debilidad, de la necesidad de su hermano en Cristo? ¿Ha podido compartir y ser parte de su entorno de ayuda y le ha brindado su mano? Recuerde que somos el cuerpo de Cristo, cuerpo conformado por muchos miembros que se entrelazan y funcionan entre sí de manera armónica. Conclusión: las palabras y los hechos son el espejo del alma. Dios le bendiga y recuerde, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Un abrazo.